Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos el último pasaje del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y el lunes, bendito y alabado sea el Señor, iniciamos con el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Bueno, pero antes, estamos en Semana Santa. Si tú deseas ver los videos que ya hicimos sobre la crucifixión, la muerte del Señor Jesús y todo eso, te dejo el link aquí abajo en la cajita de descripción. Sabes, siempre en todos los videos procuro dejar el link del video anterior y del video siguiente. Así puedes mirarlos cuando quieras e ir en orden cuando tú quieras, cuando puedas, como puedas. Entonces, este pasaje se llama Nunca ha hablado hombre así. Juan capítulo 7, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Recuerda que hemos leído que las principales autoridades de Jerusalén mandaron alguaciles para que arrestaran al Señor Jesús, pero finalmente no lo arrestaron. Entonces, cuando los alguaciles volvieron a quienes los habían enviado a arrestar al Señor Jesús, estos le preguntaron, o sea, las autoridades de Jerusalén le preguntaron a los alguaciles que por qué no lo habían arrestado, que por qué habían vuelto sin Jesús arrestado. Versículo 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¡Wow! Gloria a Dios. Mira, entre ellos, entre los principales sacerdotes, los fariseos, los alguaciles, mejor dicho, entre los judíos, había maestros de la ley que se sabían las escrituras al derecho y al revés, pero desafortunadamente no tenían la revelación de Dios porque tenían el corazón endurecido, como hemos leído ya también en otras ocasiones. Y por eso no podían entender la palabra de Dios. Así que, a pesar que se supieran las escrituras al derecho y al revés, no las entendían porque tenían el entendimiento entenebrecido, es decir, en tinieblas, es decir, sin la luz de Dios, es decir, sin la revelación del Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¡Wow! Ninguno de ellos, a pesar de saberse las escrituras, hablaba como Jesús, con la sabiduría y la autoridad y todo eso. ¿Por qué? Porque tenían el entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón. Por eso, como ya hemos explicado también en otras ocasiones, Dios lo primero que hace para que nosotros podamos llegar a los pies de Cristo es que quebrantar nuestro corazón, porque con ese corazón duro, no podemos entender la palabra de Dios, no podemos llegar a los pies de Cristo. Entonces, por eso, lo primero que Dios hace es quebrantar nuestro corazón. Y sí, Dios también quebrantó mi corazón. Yo pasé por un proceso muy duro, Dios mío, así sería yo de terca, que Dios tuvo que quebrantarme, pero bendito sea Dios. Hoy le doy la gloria a Él, gloria a Dios. Y si tú estás pasando por algún proceso difícil, tranquilo, solamente ríndete ante el Señor. Dobla rodillas, búscalo de verdad de corazón y verás que Él te saca de ahí y cambia tu vida. Entonces, nosotros siempre, antes de leer la Biblia o de hacer cualquier otra cosa, primero pidámosle a Dios su guía, su dirección, que nos abra los ojos y los oídos espirituales, que nos ilumine con la luz de su rostro,
para que nosotros veamos la luz y que nos abra el entendimiento y nos llene con el Espíritu Santo de Dios para que nos dé revelación de su palabra y la podamos entender. Por eso es tan importante que cada día permanezcamos a solas con la puerta cerrada, como dice Mateo 6:6, orando, alabando y escudriñando la palabra de Dios. Versículo 47. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¡Wow! ¡Qué prepotencia! Los alguaciles se habían maravillado tanto con la sabiduría del Señor Jesús que fueron incapaces de arrestarlo. Pero cuando llegaron a las autoridades les dijeron a los alguaciles: claro, es que ustedes no saben nada, por eso se dejaron engañar. Pero eso es lo que hace el enemigo. Él intenta robar la palabra que Dios ha sembrado en nuestros corazones, la palabra que hemos recibido. Si no estamos bien cimentados y firmes en Dios, firmes en la roca que es Jesús, si estamos así como medio, como un pie en las cosas de Dios y un pie en el mundo, el enemigo viene y roba la palabra, la roba literalmente, así como estaban haciendo estas autoridades con los alguaciles. Ellos llegaron maravillados con la sabiduría con la cual Jesús había hablado y hablaba. E inmediatamente el enemigo se manifestó en las autoridades y les dijeron: claro, se dejaron engañar. Ay, tan lindos que se dejaron engañar. El enemigo, que estaba haciendo, intentando robar esa palabra que había sembrado en ellos. Tengamos cuidado nosotros, porque mira lo que escrito está, la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículos 4 al 8 dice: son palabras de Jesús. Dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y ahí más adelante el mismo Señor Jesús da la explicación de esta parábola del sembrador. Leamos Mateo capítulo 13, versículos 19 al 23 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Oye la importancia de que nosotros entendamos las escrituras. No es leerla de afán, no es leerla lo más rápido que pueda de pasta a pasta, porque no vamos a entender nada. Por eso en este canal, para la gloria de Dios, estamos leyendo de a poquitico y también para que los videos no se hagan tan largos, y vamos escudriñando poquito a poco. Versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Personas que cuando están oyendo la palabra, sí, y la reciben y amén y gloria a Dios y todo esto, pero luego viene la aflicción a nuestras vidas o cualquier prueba, porque como hemos leído en otras ocasiones, Dios nos prueba, pero esa semilla no tiene raíz ni nada y son personas que no tienen
comunión con Dios, que oyen un momentico un mensaje y luego se van y se olvidan y no oran y no ayunan y no escudriñan la Biblia y etcétera. Y luego cuando viene un tiempo difícil, purrundún, se van al suelo y se acabó todo. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Oíste lo que acabamos de leer? El engaño de las riquezas. Personas que trabajan y trabajan y trabajan y corren para aquí, corren para allá y todo el tiempo están así y nunca le sacan tiempo a las cosas de Dios. Están en el afán de este siglo, en el engaño de las riquezas. ¿Y qué pasa? Viene el enemigo y roba la palabra de Dios. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Oye, por eso es importante que oigas la palabra de Dios, que la leas y que la oigas. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¡Wow! Mira, es decisión tuya. Si quieres ser como las anteriores que acabamos de leer, que no dan fruto, que viene, sale el sol y se quema, que el enemigo viene y roba la palabra, o si quieres dar fruto, es tu decisión. ¿Quieres dar fruto al 30 por uno? ¿Al 60 por uno? ¿Al 100 por uno? Depende de ti, de cuán dispuesto estés a buscar la presencia del Señor. No seamos como esa mala tierra llena de espinas, abrojos, piedras, que cuando escuchemos la palabra de Dios no sea capaz de echar raíz en nuestros corazones y entonces venga el enemigo facilito y la arrebate y la robe y nosotros nos quedamos muy mal. Tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios, en la roca que es Jesús, en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios eche raíz en nosotros, eche raíz profunda y dé fruto, y el enemigo no la pueda arrebatar. Y le siguieron diciendo las autoridades a los alguaciles. Versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ellos le estaban diciendo a los alguaciles, claro, es que ustedes se dejaron engañar, pero mírenos a nosotros, las autoridades de Jerusalén. ¿Quién de nosotros se dejó engañar? Nadie, porque es que nosotros sí sabemos, pero como ustedes no saben, claro, se dejan engañar. Así actúa el enemigo queriendo robar esa palabra. Y siguieron diciendo las autoridades, mira, versículo 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¡Wow! Mira hasta qué punto ellos querían robarles esa palabra a los alguaciles. Los trataron de ¿qué? De ignorantes. Los trataron de que se dejaban engañar fácilmente. Los trataron incluso de que eran malditos porque se habían dejado engañar. Mira cómo tergiversa las cosas el enemigo. El mismo Señor Jesucristo, Dios, les estaba hablando y estas autoridades de Jerusalén no creían en él. Y mira de qué manera trataban a los que sí creían en Jesús. Es el orgullo y la prepotencia, porque si de verdad las autoridades de Jerusalén hubieran conocido la ley, habrían reconocido que Jesús es el Señor de gloria y nunca le habrían crucificado. Primera de Corintios, capítulo 2,
Versículos 7 al 8 dice: Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos verdaderamente hubieran entendido la palabra de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, a Jesucristo. ¿Sabes? Si de pronto has tenido la experiencia de tratar de compartir el Evangelio a las personas, te habrás dado cuenta que por lo general, aquellas que son las más estudiadas, las que tienen, se dicen más intelectuales, o aquellas que tienen posiciones altas, altos cargos, o que ocupan posiciones de poder, de autoridad, riquezas, en fin, en la sociedad, son las que más contienden con la palabra de Dios. Así como estamos leyendo acá de estas autoridades que contienden y no quieren recibir la palabra de Dios, aun cuando el mismo Señor Jesucristo les estaba hablando. Ellos realmente hacen su ciencia inútil. El Salmo 127, versículo 27 dice: tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Se escudriñan en su ciencia, en que saben mucho, en su intelecto, en que yo sí sé, y fulanito de tal dice esto en este libro, y ahí no sé quién dice esto, y en fin, y se ocultan, se basan en una ciencia inútil, porque no sirve para salvación. Endurecen su corazón y toda su ciencia es inútil, y tuercen su camino. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21 dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Algunos, como las autoridades de las cuales estamos leyendo en este pasaje, profesando su alta ciencia, su alto conocimiento de las escrituras o lo que sea que profesen las personas, es que yo sí sé, es que yo esto y yo aquello y yo lo otro, se desvían de la fe por su orgullo y arrogancia y su dureza de corazón, y tuercen su camino. Y es muy delicado porque estamos hablando de las repercusiones que tendrá en la vida eterna de cada uno de nosotros. Versículos 50 y 51. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo, que era uno de ellos, que estaba ahí, que estaba escuchando todo lo que estaba pasando, les dijo: pero es que no va, según nuestra ley, no va primero a escuchar lo que dice el hombre antes de juzgarle y acusarle. Nicodemo, él mismo, había ido a hablar con Jesús de noche. Pero la triste historia, la triste noticia es que Nicodemo tampoco creyó, siendo él una autoridad. Como leímos, en Juan capítulo 3, en el versículo 12, Jesús le dice a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Porque Jesús le estaba explicando a Nicodemo el nuevo nacimiento. ¿Sabes? Si no has visto ese video sobre Nicodemo cuando fue a hablar con el Señor Jesús, te dejo el link en la cajita de descripción. Versículo 52. Respondieron y le dijeron:
¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Falso. Las mismas autoridades de Jerusalén, además de que trataron a los alguaciles de ignorantes, de que se habían dejado engañar, de que eran malditos porque según ellos no conocían la ley, como ellos que sí la conocían, estaban diciendo cosas que no eran ciertas. Le dijeron a Nicodemo: ay, pero es que lea la escritura que no ha habido profeta de Galilea, lo cual era falso, además de todo. Mira, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25 dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Gat-Efer era una ciudad que quedaba a unos 5 kilómetros al norte de Nazaret, en Galilea, y de allí era Jonás, profeta que Dios envió para salvar a Nínive. ¡Ja! Y las autoridades, las mismas autoridades estaban diciendo en su orgullo, en su prepotencia, en su arrogancia y en su desprecio hacia el Señor Jesús, que le dijeron a Nicodemo que si era que no había escudriñado las escrituras, que nunca había profeta de Galilea, lo cual era falso, porque Jonás fue un profeta de Galilea y que salvó a Nínive. Dios lo mandó a salvar a Nínive. ¡Wow! Y así mismo, y si era que ellos se estaban refiriendo a que el Cristo no podía venir de Galilea, pues también estaban en un gran error, como leímos al principio, porque Jesús nació en Belén cumpliéndose la escritura y luego se fue a Galilea cumpliéndose la escritura. No seamos orgullosos, ni prepotentes, ni duros de corazón como estas autoridades que acabamos de leer, que además que trataban a los demás como nada, como poca cosa, enseñaban ellos cosas que no eran, porque ellos mismos no entendían la palabra de Dios y rechazaron cuando era Dios mismo el que les estaba hablando. Pidámosle perdón a Dios por creernos más que los demás. Pidámosle perdón a Dios por nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra dureza de corazón y por nuestra pereza de no querer escudriñar las escrituras. Perdónanos, Señor, ilumínanos con tu Santo Espíritu y ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.